En primer lugar, me gustaría hablarles sobre los viajes a la Luna. Los programas espaciales comenzaron alrededor del año 1961 y hasta el momento se han hecho cientos de viajes tripulados, como seguramente ya sabrán. La preparación y entrenamiento de una persona toma años. Para decirlo directamente, es caro hacer un cohete. Lo que intento decir es que, considerando mi edad y considerando mi poco entrenamiento para los viajes lunares, la conclusión es que nunca voy a ir a la Luna. Es un hecho, es algo que tengo que afrontar, es algo que nunca va a ocurrir. Sin embargo, cuando era chico, pasaba horas y horas soñando con mi almohada acerca de los viajes lunares. Creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Pasaba horas planeando caminatas, descubrimientos y posibles luchas con extraterrestres. Mi teoría de aquel momento era simple. Si los Thunderbirds o los Guardianes del Espacio lo habían hecho, ¿por qué yo no podía hacerlo? Así pensaba desde mi visión de niño. Había algún que otro problema técnico a resolver, pero lo consideraba posible. Con los años, todo este plan no pudo hacerse realidad por una larga serie de razones que seguramente ustedes imaginarán. A medida que fui creciendo, mis sueños se fueron haciendo más terrestres. Muchos de ellos, los más pequeños, se cumplieron. Otros, los más grandes, quedaron pendientes. Por ejemplo, uno de ellos era tocar con Peter Gabriel. Como ven, a veces mis sueños no son tan modestos como deberían. Un día me di cuenta de algo y fue un gran shock para mí. Nunca iba a ir a la Luna, nunca iba a tocar con Peter Gabriel. Y una de las principales razones por las que no es que había mucha gente soñando lo mismo. Incluso si yo lo lograba, habría millones y millones de personas que no lo lograrían, más que nada porque el poco espacio que hay en los cohetes, por un lado, o por la apretada agenda del señor Peter Gabriel, por otro. Entonces me enfrenté a la gran pregunta: ¿y qué voy a hacer ahora? Estaba en ese momento frente a la ecuación de mi vida. Pero déjenme aclarar algo antes. Una de las premisas que tuve al aceptar venir aquí fue que no vendría a hablarles acerca de los sueños de ustedes, pero logrados por mí. Yo creo que no hay nada más egoísta que aquel que cumple los sueños que pertenecen a todos. Lo correcto debiera ser, en realidad, que todos pudiéramos cumplir nuestros sueños, y no solo algunos de nosotros. La respuesta que encontré para mi pregunta en aquel momento fue la siguiente: tenía que crear mis propios sueños. Tenía que soñar un sueño que fuera solo mío y hacerlo realidad. Mis sueños serían los parientes de esos sueños populares soñados por todos, pero adaptados a mi mundo, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi país, y, si queremos ir más lejos, adaptados a la posible vida que podía tener o vivir. Tenía que tener sueños hechos a medida. Pero lo más importante era que mientras más humildes fueran esos sueños, más cerca estaría de lograrlos y más cerca estaría de la felicidad. A fin de cuentas, la felicidad es directamente proporcional al tamaño de nuestros sueños. Lo primero que hice entonces fue comprarme una almohada. Si iba a soñar tanto, tenía que ser en un buen entorno. Mi almohada es el lugar donde todos mis sueños viven, todos ellos, los sueños logrados, tanto como los sueños pendientes. A partir de allí, tuve que aprender a crear sueños simples y me hice músico. Eso es un sueño simple. Y luego que me hice músico, tuve otro sueño, ser un músico bueno. Ese aún está pendiente. Y luego tuve otros sueños: crear una escuela, enseñar a otros músicos, y después soñé con viajar, grabar discos, hacer giras y dejar que la música me lleve a otras culturas, a otros países,
a otra gente. Y entonces pasó que mis sueños se hicieron famosos y en algunos lugares eran tratados como estrellas de rock. Algunos de esos sueños se olvidaron de ser humildes y perdieron el rumbo. Entonces tuve que soñarlos de nuevo para repararlos. Soñé que solo hacía música sincera, soñé que solo tocaba la música con el corazón, soñé que rechazaba todas aquellas situaciones en la música que me hicieran daño, soñé que evitaba tocar con gente que tuviera sueños gordos, ávidos de fama o dinero. La respuesta a la pregunta es que sí, pude hacer realidad muchos de esos sueños, pero ahora sueño de nuevo con tocar por primera vez, por emocionarme tanto como la primera vez. Sueño con que cada concierto es el primero y tengo que entregarlo todo ese día. En realidad, sueño con volver al origen. Descubrí que la verdad está en el inicio de todo, en el camino en sí mismo y no en el final del camino, en el placer de ir logrando sueños pequeños uno a uno. Me di cuenta que las pequeñas cosas son las más valiosas si sabemos verlas, que cuando buscamos cumplir un sueño aparece de pronto a través del apretón de manos de una persona emocionada después de un concierto, o de un carpintero que ve su obra terminada, o de un padre o una madre que miran a sus hijos y saben que han hecho lo correcto. Allí en ese momento sabemos que hicimos realidad nuestro sueño. Y entonces sentimos que llegamos a la luna finalmente, que no cambiaríamos por nada del mundo ese momento que es nuestro, ni siquiera por tocar con un artista famoso. Te das cuenta que de eso se trataba la vida, de cuando a la noche le decís a tu almohada, lo hice. El mundo está hecho de esos pequeños sueños humildes que se han hecho realidad. Está hecho de los sueños de todos nosotros. No es solo un sueño, no es mi sueño. Son millones de sueños a la vez de todos nosotros. No hace falta ser poeta y es posible soñar realidades. Todos los que estamos aquí hemos trabajado duro. Y los más jóvenes están ahora mismo fabricando sus propios sueños. Piensen entonces en sus pequeños sueños logrados. Piensen en aquellos que aún están por lograr. Vuelvan a soñar sueños antiguos. Resueñen aquellos sueños que necesitan ser reparados. Antes de marchar, les quiero dejar un mensaje que quizás puedan recordar para siempre. Nunca, pero nunca dejen atrás sus sueños. Llévenlos a todas partes con ustedes, incluso los más pequeños. Los sueños no pesan en realidad. Lo que en realidad pesa es vivir toda una vida sin sueños. Muchas gracias.